Tarde con 7 minutos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, iniciando la semana aquí en Entre Líneas. Hoy les planteamos el formato clásico para poder hablar con una persona que tiene mucho conocimiento de materia económica, pero que es toda una institución aquí en nuestra ciudad capital, conocido y reconocido no solamente por colegas, sino también por alumnos, y tiene un nombre. Se hizo de un nombre a nivel provincial y también a nivel nacional. Ya les cuento de quién se trata. Hoy les saludo con todo cariño para Nazarena Coronel, que trabaja muchísimo en pos de ayudar a las personas que tienen cáncer. Ahora sí vamos a conocer el perfil de nuestro invitado de la fecha. Hoy está con nosotros Benito Carlos Aramayo, licenciado en Economía. Él nació aquí en San Salvador de Jujuy, estudió el nivel primario en la Escuela Normal y el nivel medio en la Escuela Nacional de Comercio número 1. Se recibió de licenciado en Economía en la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Fue vicedecano de la Facultad de Humanidades de la UNJU y docente de esa casa de altos estudios que lo declaró profesor emérito. Trabajó junto a un grupo de docentes de la Universidad de Hsinchu en China para estudiar la política económica y social de ese país y también la política económica teórica que la sustenta. Es autor de varias obras científicas sobre la realidad económica y social de Jujuy, entre las que se destaca Jujuy en el Bicentenario, publicada en el año 2009. Sí, hoy aquí en nuestros estudios, aquí en Canal 7 de Jujuy, hablamos con Benito Aramayo. Vamos al corte y ya volvemos. Las 2 de la tarde con 13 minutos y hoy recibimos aquí con mucho cariño al licenciado Benito Aramayo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación, Claudia. Benito, profesor, yo creo que desde que tengo conocimiento sos un referente de los docentes de la Universidad Nacional de Jujuy, de la Facultad de Humanidades. Te conocemos como profesor, pero en realidad, si te tuvieras que definir, ¿quién es Benito Aramayo? ¿Quién es? ¿Quién es? Y es un profesor que estuvo muchos años en la docencia universitaria. Por supuesto, una larga vida. La biología me ha favorecido. Y puedo decir de que también hice una vida política intensa, y en lo que hace a la vida académica, sí, logré durante muchos años en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, y al final, cuando estábamos ya en los últimos años, aportamos desde la Cátedra de Economía Política, donde yo estaba, a la creación de la carrera de licenciatura en Economía Política de la Universidad Nacional de Jujuy, que se dicta en la Facultad de Ciencias Económicas, y con algo que también aportamos desde la Facultad de Humanidades. Pero esa iniciativa, que fue presentada en el año 2010 al flamante rector de la universidad, que era en ese momento el licenciado Rodolfo Tequi, sí, que nos propuso de que diéramos los pasos concretos para que la Universidad Nacional de Jujuy tuviera esa carrera tan importante en las ciencias económicas, y esa es la razón por la que terminamos reconociendo a la facultad, ¿no? Tanto humanidades como económica a nivel nacional, porque fue aprobada por el Ministerio de Educación de la Nación la currícula, el programa y todo lo que tenía que ver con los objetivos de la economía política. Eso en cuanto a tu vida académica, Benito, pero tu infancia, tu niñez, ¿qué es lo que te lleva a desembocar en las ciencias económicas? Bueno, yo soy, como dicen los bandeños, bien jujeño, pero de Cuyaya. ¿Cómo fue tu infancia en Cuyaya? En Cuyaya, mis padres vinieron a vivir a la José de la Iglesia, 1875, allá por el año 1947. ¿Es cerca de Tiro? Claro, a 2 cuadras. Porque, Cuyayita, más conocido como Cuyayita. Cuyayita. Es Cuyayita. Somos bandeños, ¿no? De corazón. Y bueno, mamá y papá, que
hasta ese momento. ¿De dónde venían? No, ellos eran de aquí, había nacido yo en San Salvador de Jujuy, pero mi padre, que había venido en la década de los años, fines de la década de 1920, mi padre, Víctor Aramayo, nacido en el pueblo heroico de Suipacha, donde se libró la gloriosa batalla de Suipacha, el 7 de noviembre de 1810, su familia era de allí desde la época colonial. Y papá vino haciendo tareas, se puede decir, de contratista, siendo muy joven, 20 años tenía, y se instaló en San Pedro porque traían personal para el ingenio La Esperanza. Allí conoció a mi madre, una bellísima tucumana, ¿no? Que tenía... Qué lindo cruce, varios años menos que papá. Y tucumana. Sí. Mi madre venía de Tucumán en una historia que es interesante. Algún día les voy a contar la historia de mi madre, porque ella, habiendo nacido en Alderete, ahí cerca de la ciudad de Tucumán, tuvo que andar huyendo con sus padres por razones legales, porque fue adoptada por los padres biológicos que no habían tenido la voluntad de criar a mi madre, y entonces sus parientes, unos parientes la habían adoptado, y para que no se las quitaran, porque se habían arrepentido de entregar a mi madre en adopción a sus propios parientes, estuvieron huyendo muchos años, primero en Rosario de la Frontera, después en El Bordo, después en San Pedro, y esa es la razón por la que mi mamá terminó a los 14 años, 13, 14 años en San Pedro de Jujuy. Y mi padre, que había venido con parientes que hacían el trabajo de contratista de los ingenios, traían personal para el ingenio La Esperanza particularmente. Y papá vino con 20 años ayudando a un tío, porque tenían peones y tenían campesinos que venían a la zafra del ingenio La Esperanza, y papá vino con la intención de quedarse, aunque no era esa la intención que había motivado el permiso que le dio su padre se llamaba Máximo Aramayo, que le dijo: vas, volvés, terminás la tarea y seguís aquí, porque había vivido tanto en Suipacha como en Villazón. Y nunca más fue así. Y papá no quiso volver a partir de los 20 años, trabajó en el ingenio, se enamoró de Filomena, se llamaba mi madre, ¿no? Y era bellísima mi madre, y por lo tanto se quedó y hizo una familia a partir de ese matrimonio en el año 1936. Y se fueron a trabajar al ingenio, de donde estaba papá. De La Esperanza. De La Esperanza. Sí. Los dueños del ingenio, que eran los Leach, los ingleses Leach, le propusieron ir a trabajar a la mina Pirquitas, porque los Leach eran dueños del ingenio de La Esperanza y eran dueños de la mina Pirquita. ¿Se imaginan mi madre? Pobre Filomena, porque de los 40 grados de calor de los veranos de San Pedro a bajo cero, a 20 grados bajo cero, claro, en la Pirquita. Por lo tanto, esa era la historia de mamá, que estuvo, por supuesto, toleró el tiempo que pudo, claro, y hasta que tuvo unos cuantos hijos, es decir, ya iba por el cuarto, en mi caso, se vino a inscribir a los mayores a la escuela normal, porque ella quería, por sobre todo, la educación de sus hijos aquí en San Salvador de Jujuy. Y por esa razón yo nací de casualidad aquí, porque tendría que ver... Con semejante derrotero. Claro, mamá vino a inscribir a sus hijos a la escuela normal, y justo en el mes de marzo, porque empezaban las clases. Claro. Y se dio que yo nací en marzo, en circunstancias que no eran las que había planificado mi madre, porque ella volvía a la Pirquita. Claro. Y bueno, la encontró en tareas de parto en marzo y nací aquí en San Salvador. Si no hubiera sido pirquiteño. Y si no hubiese sido pirquiteño. Y yo nací ahí, en lo que era el inquilinato o conventillo que se llamaba de las 7 Puñaladas. ¿Dónde? En la calle Independencia. ¿Dónde está el edificio de Oz de hoy? Sí. Bueno, ahí estaba una
colectividad española bastante numerosa y mamá tenía vínculos con la colectividad española por los padres. Claro. Y entonces vino ahí, porque ahí también habían estado mis hermanos mayores de pupilo, ¿no? Porque hacían, desde La Pirquita los traía mamá para que hagan la escuela aquí, en San Salvador de Jujuy. Esa es la razón por la que nací en San Salvador de Jujuy. Benito, ¿cuántos hermanos? Nosotros somos de mi madre, Sí. 7 hermanos, 6 varones y una mujer, Margarita, la flor de la casa. Y un hermano por parte de padre, de soltero papá, Sí. Santiago. Es decir, somos 8 hermanos. Ajá. ¿Y estás entre los últimos o No, al entre los medio, primeros? justo al medio. Me ¿Y tocó estar al medio. ¿Y qué se ¿no? siente ser del medio? Ah, bueno, ahí tenía, por un lado, A ver. por un lado tenía el seguimiento y el control de mis hermanos mayores, ¿no? Mis hermanos mayores me llevaban el uno 8 años y el otro me llevaba 6 años. Y ellos eran los guías de los más chiquilines, ¿no? Que vivíamos todo el tiempo pensando en cómo íbamos a bañarnos al río Chico, en cómo íbamos a pescar, de cómo íbamos al monte a cazar pajaritos. Esa es la barra bandeña de mis primeros años de Cuyaya. O sea que tu infancia, una infancia muy bonita, muy natural, muy Hermosa. muy de barrio. Hermosa, porque nuestra pasión era la canchita de Sacachispa, que está en la Sí. Constitución y Hipólito Yrigoyen, el Río Chico, Claro. la Piedra Blanca, Juan Galán, y después la Palpaleña y todos los lugares donde íbamos a buscar piquillín y chalchal. Y Benito, ¿la barra era con tus hermanos o era No, entre era una hermanos barra y amigos? enorme. Porque ¿Te acuerdas de algunos? Sí, pero de todos mis amigos de infancia, los hermanos Navarro, José Chorizo Lara, ¿no? Que era el hijo del carnicero, por eso Claro. le pusimos de apodo Chorizo, ¿no? José Lara, un amigo del alma. Reinaldo Belli, los hermanos Delgado, ¿no? Son todos de la barra de esa época, los Casasola, ¿no? Que los Nasif, cuando estábamos nosotros en esa Claro. época, los más chicos eran todos de nuestra edad. Y eso es lo que hizo de que nosotros tuviésemos la pasión, no solamente por el barrio, por el club, ¿no? Los bandeños, Claro. Club Atlético Cuyaya. Yo jugué en las inferiores de Cuyaya hasta los 14 años. ¿Y había futuro ahí o no, Benito? Bueno, mamá no iba a permitir que yo descuidara los estudios para dedicarme solamente al fútbol. ¿Pero te tiraba el fútbol? Sí. Si por mí hubiese estado todo el día en la cancha. ¿Y te hacías la rata para irte a la cancha No, o no. En el primario no. ¿En la secundaria? En el secundario sí. En el secundario no solamente para jugar al fútbol, para ir a comer mora. También. Sí. Y Benito, ¿cómo eras de alumno? ¿Eras aplicado o eras en el lo primario justo? era bastante vago, se puede Ajá. decir. A tal punto que repetí 5º grado. Porque, Decían que era el puente, ¿no? El que claro, repetía, el que no iba bien, repetía no me gustaba quinto. para nada la disciplina de ir a la escuela todos los días. Además, en la escuela normal sufría el frío, porque el tema de la escuela normal es que tiene esas aulas inmensas, Muy unos altas. techos altos, Claro. nunca una calefacción ni por asomo. Y entonces no me gustaba estar en la escuela porque sufría el frío, ¿no? Y no tenía demasiada expectativa, digamos, de seguir ¿no? en el ritmo que hacía la escuela, que en esa época entrábamos a las 8 de la mañana y salíamos a las 12:30. ¿no? Necesitabas más desafíos, me da la impresión, ¿no? Sí, y era venir desde Cuyaya caminando. Sí. Cuando era el otoño y el invierno, cruzábamos el río a la altura de lo que hoy es el puente Argañarás. No había pasarela. Y cuando había crecida, que todavía nos agarraba en noviembre, en octubre, en noviembre nos agarraba la crecida del río, o también en marzo y abril, teníamos que venir por el puente Lavalle, porque no había otra forma de llegar a la escuela normal si no era por el puente Lavalle. ¿Y en el secundario En el cómo secundario fue distinto, porque yo el secundario tuve un primer año
con muchas materias a diciembre, porque ¿Qué empezaba a tomarle... ¿Qué es lo que más te costaba? De todo. La disciplina, además, me parece. ese año, cuando tenía 14 años, me quebré la mano haciendo piruetas de presumido a una amiguita que tenía en el barrio. Me acuerdo, puedo decirlo. Pero ¿no? por supuesto. Era Nina Ricotti, hija de Carmela Ricotti y del Mudo Ricotti, que ¿Y qué hacíamos hiciste piruetas. para quebrar? Sí, me tiré de un pino al otro porque había pinos en el barrio. ¿Pero qué quería hacer? ¿Tarzán? Y claro, que por lo menos quería demostrar que tenía aptitudes para Tarzán. Y me quebré la mano, y eso fue en el mes de agosto, septiembre, y tuve que estar enyesado, que me enyesó el que era quiropráctico en la Güemes, el padre de los Carabajal, el abuelo de los Carabajal, hacía la tarea de entablillar, y ahí es como salí. Y quien me guió para dar 6 materias en diciembre fue Carmela Ricotti, que era directora de la escuela 23 de agosto. Y entonces ella me tomó de hijo adoptivo para que diera las 6 materias que me había llevado en el primer año, y las di a las 6. Y de allí todavía me acuerdo, Platero y yo, ¿no? Manrique, ¿no? Que por mayo era por mayo, cuando hace la calor, ¿no? Cuando los trigos se encantan y están los campos en flor. Todo eso me acuerdo. Pero lo de haber tenés dado, grabado todavía, ¿eh? Sí, de primer año del secundario. Y después fui gradualmente dando menos materias. Y Benito, ¿cuál es el profesor o cuál es el momento que te inspira y que te lleva directamente a las ciencias económicas? No, el tema, voy a decir una verdad. A ver. Yo fui a la Escuela Nacional de Comercio, sí, porque me enteré cuando salía del primario de que la única escuela secundaria que tenía turno tarde era la Escuela Nacional de Comercio. ¿Y vos no te querías levantar a la mañana? Y no me quería levantar a la mañana, y entonces dije, yo voy a ir a la Escuela Nacional de Comercio. ¿Tenés inclinación por el comercio? No, por algunas dormir. veces dicen, no, ¿de dónde sacó la vocación de este joven? No, era porque yo quería ir al turno tarde. Lo tuyo no era vocación. Más bien, era turno tarde. Y entonces el turno tarde me permitió que a la mañana yo hacía las cosas, ¿no?, con un poco más de calma, ¿no? Veía que mis hermanos se levantaban todo temprano y yo gozaba de quedarme un poco más en mi cama. Bueno, así fue como fui dando materia hasta que teníamos la materia economía política en cuarto año. Y teníamos un gran profesor en la materia, que era un abogado, el profesor Bedia. Le decían el sordo Bedia, profesor de la materia economía política. Y el que me dijo, si te interesa estudiar más economía, yo tengo algunas cosas que te pueden interesar, fue el director de la escuela, José Antonio Casa, ¿no?, que era un gran director, una gran persona, y él me dio algunos materiales que tenía, porque era un hombre muy culto, que después los voy a tener en la materia Metodología de la Ciencia en el Instituto Superior de Ciencias Económicas, donde él era profesor y había sido rector también del Instituto Superior de Ciencias Económicas, donde yo pasé a estudiar después de salir del secundario. Y entonces la materia economía me interesó, y cuando salí estaba en una situación en mi familia donde teníamos 2 hermanos ya estudiando en Córdoba, Guillermo, que iba a ser odontólogo, y Víctor Hugo, que iba a ser médico. Y yo estaba trabajando, teníamos en familia, hacíamos, como se dice, una vaca, un pozo común, para poder sostener el estudio de todos los hijos, de todos los hermanos, porque mi padre y mi madre eran en ese sentido maestros en enseñarnos el sentido de la solidaridad. Ahora, Benito, ¿consideras que el resultado
de toda esta vida tan bonita que has tenido? ¿Es casualidad o causalidad de los mismos elementos que se fueron dando? No, esto tiene que ver con la práctica a partir del cuarto año de la Escuela Nacional de Comercio. Un grupo de jóvenes que estábamos inquietos por la organización de la Federación de Estudiantes Secundarios, que era lo que se estaba haciendo en todo el país. Sí. Tengan en cuenta ustedes que estamos hablando del año 62, 63, estábamos empezando un proceso, se puede decir democrático, porque habíamos tenido el gobierno de Frondizi, que fue derrocado por un golpe militar, ¿no? Hubo un interregno, ¿no? Con Guido de presidente, y se empezaba con los preparativos para las elecciones que lo iban a hacer presidente a Arturo Humberto Illia. En ese clima nosotros formamos lo que fue la Federación de Estudiantes Secundarios. Voy a mencionar algunos porque son... ¿Estuviste en toda esa movida? Sí, teníamos 17, 18 años. Los hermanos Jorge y Gerardo Albarracín, Alcira Fidalgo, la hija de Andrés y de Nélida Fidalgo, estaba Carlos Mondada, ¿no? Y otros de nuestra camada que decidimos organizar la federación. Y ahí hacíamos algunas actividades de estudiar, de dar opiniones sobre temas del secundario y, por supuesto, empezábamos a inquietarnos por la política nacional. ¿Eso es lo que te iba a decir? ¿Es el inicio de tu vida dentro de la política? Sí, ese es el inicio de lo que fue después mi incorporación a un movimiento político nacional que se llamó Movimiento de Liberación Nacional. El Movimiento de Liberación Nacional se había fundado en el año 59-60 como consecuencia de que la juventud radical decidió romper con Frondizi porque consideraban que había traicionado el programa de lo que lo llevó a Frondizi a ser presidente. Dentro de eso, por ejemplo, la defensa del petróleo argentino. Había escrito un libro, Frondizi, ¿no?, en defensa del petróleo argentino, y resulta que cuando llegó, lo que hizo fue entregar en contrato a empresas extranjeras, y eso es lo que motivó que la juventud radical, que dirigían dos hermanos muy conocidos, uno más conocido que otro. Uno era David Viñas, el famoso escritor, y el otro era Ismael Viñas. Ahora, Benito, te interrumpo acá. Si ves vos para atrás hoy, te paras en este momento de tu vida y ves para atrás, ¿cuál es el momento más importante de tu vida de niño y cuál es el momento más importante de tu vida como adolescente? Claro. Primero termino la idea de por qué fui a la política con el Movimiento de Liberación Nacional. Dale. Porque cuando aquí vienen a constituir el Movimiento de Liberación Nacional, dos estudiantes cordobeses y un tucumano, que era jujeño, pero estudiaba en Tucumán. Los dos que vienen de Córdoba, uno es Pichón McDougall, ¿no?, que estudiaba abogacía, y el Dumbo Turk. El Dumbo Turk, que también estaba por recibirse de abogado, vienen y traen aquí la propuesta de que hagamos un grupo del Movimiento de Liberación Nacional. Y el que estudiaba en Tucumán, pero era jujeño, bien cuyayense, bandeño, era también Pirucho Martó. Entonces ellos son los que me proponen empezar a trabajar con ellos, y allí empecé a hacer política. Con 19 años. ¿Y de ahí no paraste años. nunca más? Y de ahí nunca más. Bueno, bien. Ahora volviendo a los mejores momentos. Para mí los mejores momentos en mi infancia han tenido que ver con la vida que hacía con mis amigos allí, ¿no?, en la banda del Río Chico, en la cancha de Sacachispa, y después íbamos con el club a jugar y a entrenar a tiro, claro, porque teníamos tiro cerca, ¿no?, y teníamos una cancha mejor, porque la que nosotros teníamos en Sacachispa era muy precaria. Pero aparte mucha tiro piedra. tenía una buena cancha, además tenía la pileta a donde íbamos. Claro. Bueno, esos eran momentos inolvidables. Entre el fútbol y la pileta de tiro teníamos 12 años, 11 años, y ya hacíamos competencias de natación, hacíamos campeonatos de fútbol. Bueno, eso en mi vida
De niño. De niño fue maravilloso. ¿Y de adolescente? Y en la adolescencia fue particularmente el descubrir, ¿no? La inquietud y el gusto por la lectura y el estudio. Mirá que no es muy común, ¿eh? No yo es muy empecé común. a valorar los libros, ¿no? Cuando estaba en tercer año. Tenía de profesor a Ricardo Bando, ¿no? Que era un gran profesor, abogado, que nos daba derecho, ¿no? Constitucional y instrucción cívica se llamaba la materia. Claro. Y por muchos años. Sí, fue muchos años profesor de la Escuela Nacional de Comercio, y después el que también me llevó a leer mucho fue el profesor José Antonio Casa, ¿no? Que tenía una biblioteca excepcional, ¿no? Y entonces hacía de que lo que nos interesaba por fuera de la obligatoriedad de dar materia, íbamos a pedirle libros, ¿no? Mirá vos, qué y ahí lindo. empecé a leer, inclusive cuando tenía apenas 16 años, leía a Sócrates, leía a Platón, de la biblioteca que tenía el Pila Casa, y que después continué cuando nos fuimos a vivir al Alto Cuyaya, porque otra que tenía una biblioteca importante era Carmela Ricotti. Mira vos. Y por Mirá. eso la inquietud por la lectura y por el estudio arranca en el secundario tardío, sería, en cuarto, quinto año. Qué lindo conocer esas perlitas de tu vida. Sí. Estamos sobre el tiempo de cierre, pero antes de que te vayas, Benito, el saludo de la gente que te quiere mucho. ¿Querés que lo compartamos? ¿Cómo no? A Dale, ver. vamos a ver. Hola Carlitos, buenas tardes. Un gusto saludarte. En nombre del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy y particularmente en el mío, queremos hacerte llegar un cálido saludo y todo nuestro reconocimiento a tu larga trayectoria como economista, como docente universitario, como profesor emérito de la Universidad Nacional de Jujuy, como expositor y conferencista. Agradecerte habernos representado ante nuestra federación en el Comité Emisor de Normas para los Licenciados en Economía, como así también el apoyo que me brindas todos los meses para confeccionar el informe de coyuntura de nuestro Consejo. Vaya por todo ello nuestras felicitaciones y agradecimientos en este día. Hay un saludo. Hola hermano, me alegra mucho que te hayan invitado a compartir tu historia de vida. Seguramente vas a poder sintetizar los años de tu rica historia vinculada al estudio, al trabajo y a la militancia. Partiendo desde ya de aquellos años de nuestra infancia, en los años 50, cuando con 8, 10, 12 años junto a nuestro hermano Guillermo, repartíamos el pregón sacándolo de allá de la 19 de abril, donde era su sede, para luego distribuirnos las zonas que nos tocaba a cada uno. También seguramente vas a recordar tu historia de contracción desde muy joven, de contracción del estudio, de la historia y la economía del país, de la provincia, que luego aplicaste en tu profesión. Desde ya seguramente te vas a acordar de nuestro más de 50 años de compartir militancia por causas nobles, por causas que entendíamos nobles vinculadas a los sectores populares de la provincia y del país. Te deseo suerte en esta entrevista y te mando un fuerte abrazo. Bueno, Blanquita y mi hermano querido Víctor Hugo, con el cual hicimos un conjunto folclórico que se llamaban Los Bagualeros. ¡Wow! Eso está para otra entrevista. Para Me tenés otra. que contar No. lo de los diarios Sí. y lo de la música. Una sola cosa, ya que Víctor sacó el tema. Yo milité muchos años en un partido comunista. ¿No? Me alejé el año pasado por diferencias con el enfoque y el tratamiento que le daban al Frente de Todos, porque entiendo de que tenemos Milei por el fracaso y la responsabilidad del Frente de Todos, que hizo un gobierno pésimo. Y entonces ese es el motivo por el cual yo terminé alejándome de su fila. Pero sigo siendo e intentando todos los días todavía ser un comunista. Hay mucho para charlar. ¿Cómo no? Gracias, Benito, por haber venido el día de hoy, contarnos pequeñas perlitas de tu vida tan bonita que aparte nos hizo recrear lo que era Cuyaya de hace algunos años atrás y las travesuras de jóvenes.
Gracias. Realmente agradecida. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Un día más aquí en Entre Líneas. Mañana nos volvemos a encontrar después de las noticias. Hasta ese momento.